Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, todos los viernes a partir de las 8 de la noche hora de Colombia, a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube, y a través también de la emisora online Radio Cultural Planeta Conciencia en su página web rcpc.co. Hoy estamos acompañados en la producción por Trinidad Ortiz y también en las cámaras y la transmisión de radio por Santiago Barrios. Bienvenidos a esta emisión de Descubriendo. Nuestros compañeros Salim Hasir y Juan Manuel se disculpan. Situaciones personales les impidieron acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a compartir en el día de hoy la verdad detrás del Pentateuco. Esta es una investigación que realizamos en la mesa de trabajo del programa y que queremos compartir para ir forjando y formando ese conocimiento y esa claridad en torno a estos documentos y a estas narraciones. Así que bienvenidos. Podemos en este momento entonces pueden dejar sus mensajes a través de la caja de comentarios de YouTube. Acá ya tenemos, por ejemplo, a Cristina, que nos saluda. Cristina T, buenas noches. Tenemos a Elionel Oleo Ramírez, saludándonos. Excelente tema de hoy. Dulce Briceño, felices noches para todos mis hermanos desde Venezuela. Gracias por sus aportes. También tenemos a Edwin. Saludos desde Armenia. Así que todos ustedes allí conectados, ya estaremos abriendo en el transcurso del programa un espacio para leer sus aportes o también sus inquietudes. Diego Palacio también está en sintonía. Saludo cordial, mesa de trabajo y televidentes. Así que qué bueno que estén ahí con nosotros. Vamos a iniciar este interesante tema para seguir ampliando, como les dije hace unos minutos, la visión de lo que significa realmente esa escritura del Antiguo Testamento, los hechos, los eventos que se narran allí, la deidad que ha adorado la humanidad como Dios desde hace mucho tiempo. Y sin duda alguna este tipo de investigación nos sirve para seguir forjando esa certeza. Recuerden que la investigación en la búsqueda debe conducirnos a través de preguntas, dudas, a un estado de certeza, porque permanecer con dudas sin fortalecer o establecer bases sólidas de conocimiento alguno, bueno, prácticamente estaríamos perdiendo el tiempo. Ok, entonces en esta oportunidad vamos a hablar del Pentateuco. Pentateuco, 5 libros. Son aquellos libros que conforman o que están en nuestra Biblia cristiana católica en el Antiguo Testamento. Abren el Antiguo Testamento los primeros 5 libros. Estos libros relatan la creación del hombre, la vida del patriarca Abraham y su familia, sus descendientes, fundadores de la nación judía. También narra el éxodo de Egipto, la instalación en la tierra prometida y la época de los reyes. Así entonces estos textos, en el Génesis por ejemplo, a través de una simbología, se narra el origen o se intenta narrar el origen de la humanidad, del ser humano, luego las condiciones en las que vivió esta humanidad, cómo comenzó a expandirse, a crecer y a conformarse como aquellos núcleos sociales iniciales. Bien, para las autoridades religiosas y las autoridades judías, cristianas, Moisés se le atribuye como autor del Pentateuco. Moisés, según el Deuteronomio, el profeta escribió el Pentateuco, estos 5 libros, poco antes de su muerte en el monte Nebo. Eso es lo que las autoridades religiosas, tanto de la religión judía,
de la religión musulmana, también como la religión cristiana católica, cree del autor de estos documentos, de estos libros. Sin embargo, desde el siglo XVII los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito realmente la Biblia, no solamente el Pentateuco. Así que Moisés fue la primera víctima de los avances de investigación científica que planteó cantidad de contradicciones. Una de ellas, ¿cómo es posible, preguntaron los especialistas, que haya sido Moisés el autor del Pentateuco cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe el momento y las circunstancias de su propia muerte? Entonces, esta fue una inquietud que sin duda alguna comenzó a generar investigación para dar con la respuesta exacta de quiénes fueron los escritores del documento bíblico, sus autores, sus traductores, y exactamente el Pentateuco. Recordemos, el Pentateuco está conformado por el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se fundamenta la ley de Moisés en estos 5 libros, es decir, que para el judaísmo, estos 5 documentos, estos 5 libros constituyen la base doctrinal llamada la tradición o la ley de Moisés. De hecho, para nosotros los occidentales, una vez surge la Iglesia Católica, se asume también estos textos dentro de la Biblia cristiana. Ok. En este proceso de investigación, la mesa de trabajo se encontró con un libro muy interesante. Un libro que se llama La Biblia desenterrada. Es una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Este libro resuena muy importante, muy interesante para los buscadores, ya que se encarga de buscar registros o pruebas arqueológicas de los orígenes exactamente de las narraciones de los textos bíblicos. Por eso se le conoce así, la Biblia desenterrada. Es decir, cómo las excavaciones en esta actividad arqueológica puede corroborar, puede comprobar, puede dar certeza de varios o de algunos de los sucesos narrados en el documento bíblico. En particular, este libro fue publicado en el año 2001 en Estados Unidos por Israel Finkelstein. Él es el director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, una persona pues con todo el conocimiento al respecto. También lo publicó al lado de Neil Asher Silverman, también arqueólogo israelí. Nótese usted, amigos oyentes, que estos dos personajes son hombres de ciencia, arqueólogos, tanto que Finkelstein es el director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Y también nos llama la atención del origen, pues de donde nacen ellos, ¿no? Ellos son de Israel, son judíos. Bueno, cuando decimos judíos hay que diferenciar, porque decir judíos es hacer parte de la religión judía, del judaísmo, ¿no? Por eso mejor le decimos israelíes, refiriéndose a la nacionalidad del lugar donde nacieron. Evidentemente, pues la religión dominante en Israel es el judaísmo. Es una obra de síntesis que presenta el resultado de investigaciones arqueológicas hechas sobre los acontecimientos expuestos por la Biblia. A pesar, escuchen bien esta parte, a pesar de presentar hechos que ya eran hasta entonces conocidos por los especialistas, esta obra desató mucha polémica o muchas polémicas desde su aparición, porque justamente debemos reconocer, y así lo vamos a estudiar en este programa, que las revelaciones que hicieron Finkelstein y Silverman, o Asher Silverman, van en contra de aquella tradición religiosa que, bueno, ha asegurado muchas cosas fantásticas alrededor del Pentateuco. Exactamente, por ejemplo, cuando nosotros recordamos las historias narradas allí, encontramos la magnificencia de la actuación de Dios sobre un pueblo en especial. Hechos como, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, cómo el mar rojo se abrió para que pudiese pasar el pueblo hebreo, luego de haber estado 430 años
esclavo allí en el imperio egipcio. Entonces, toda esta tradición, de alguna forma, es contradecida por este personaje o estos dos personajes, pero desde un punto de vista arqueológico, es decir, ciencia. Hablemos un poco de Israel Finkelstein, nacido en 1949, como les dije, en Israel, exactamente en Petah Tikva. Él es un arqueólogo y académico israelí, director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv y también corresponsable de las excavaciones en Megido, ubicado al norte de Israel. Se le deben igualmente importantes contribuciones a los recientes datos arqueológicos sobre los primeros israelitas en Palestina, en excavaciones realizadas en 1990, utilizando un método que utiliza la estadística que permitió el descubrimiento de la aparición de la primera cultura israelita hacia el 1200 antes de nuestra era, sobre las tierras altas de Cisjordania. Así que es un personaje con una amplia experiencia en el ámbito arqueológico, además de haber no solamente aportado en este documento que vamos a estudiar y vamos a analizar en el día de hoy, sino en anteriores excavaciones y descubrimientos. Así que, por favor, anoten este documento que vamos a utilizar hoy o que vamos a fundamentar nuestra investigación, y es la Biblia desenterrada, Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es en principio, para conocer el carácter o el sentido de este documento del señor Finkelstein? Bueno, él revolucionó la nueva arqueología bíblica. Miren esta nueva ciencia alrededor del documento bíblico, ¿no? La arqueología bíblica se le conoce, cuando afirmó que la saga histórica relatada en los 5 libros que conforman el Pentateuco de los cristianos y la Torá de los judíos no responde a ninguna revelación divina. No responde a ninguna revelación divina. Inmediatamente, aquí estamos viendo una revelación extremadamente contundente, porque tradicionalmente se tiene, vuelvo y repito, la creencia de que lo que se expone en estos textos, en estos libros, sobre todo en el Pentateuco, es la relación directa de Dios, del Señor, con un pueblo en particular, y entre otras cosas, cómo lo asigna como su pueblo elegido. Situaciones, por ejemplo, como la aparición a Moisés en la zarza ardiente, dándole un mandato de sacar de tierra egipcia a su pueblo para luego conformar una gran nación. Pero antes, recordar también el llamado que le hizo a Abraham en Ur de los Caldeos, al sur de la Mesopotamia, para hacer de él una nación. Entonces, todas estas narraciones nos revelan aparentemente, y así nos han dicho las religiones por mucho tiempo, que allí hay una descripción de hechos divinos, pero Finkelstein y su compañero dicen que esas narraciones no responden a ninguna revelación divina. Recuerden, ellos nacidos también ahí, en esa nación y pueblo, Israel. Dijo que, por el contrario, esa gesta es un brillante producto de la imaginación humana y que muchos de sus episodios realmente nunca existieron. ¿Sí? Eso es lo que ellos concluyen. Pero ¿por qué lo concluyen? Vamos a entenderlo de una manera muy sencilla para nosotros. Todos los hechos o todas las narraciones que pudieron haber estado escritas en algún tipo de documento, de inmediato trata de corroborarse su existencia o que realmente así ocurrió a través de excavaciones científicas, la arqueología. Si alguna narración de algún texto X dice que hubo un asentamiento en tal lugar del planeta y alrededor de ese asentamiento ocurrieron tales hechos, lo más seguro a nivel arqueológico, al comenzar a hacer algún tipo de excavaciones, es encontrar los restos de un asentamiento humano, es decir, huesos, algunos restos de ollas, de vasijas, de flechas, algún cementerio, y así ha sucedido, ¿no? Así se ha podido corroborar la existencia de núcleos sociales en la antigüedad y de algún tipo de hecho en particular. Pero en el caso de los hechos narrados en el documento bíblico,
Finkelstein, después de haber hecho excavaciones con su equipo de trabajo por, bueno, varios años, no encontraron registros o fósiles o datos que pudiesen corroborar lo narrado bíblicamente. Pero también hay otra cosa muy interesante y es lo que se conoce como los anacronismos. Le pido a nuestra productora Trinidad que por favor nos coloque esto. Un anacronismo es sencillamente cuando un elemento que no hace parte del tiempo de una narración aparece en esa narración. Es decir, es como si estuviéramos viendo una película sobre Egipto y dentro de la narración de la película vemos a alguien con un celular en la mano. Evidentemente eso es un anacronismo, no corresponde a una fecha o a un hecho, a una fecha en particular. Pero este documento, el estudio de este libro, nos muestra varios anacronismos que ellos pudieron descubrir. Por ejemplo, primero, se menciona con frecuencia a los arameos, pero no existe ningún texto de ellos hasta 1100 a.C., y solo comenzaron a dominar las fronteras septentrionales de Israel después del siglo IX. Fíjese, hay un desfase de tiempos allí. Segundo, el texto describe el origen temprano del reino de Edom, pero registros asirios muestran que Edom solo apareció como estado después de que la zona fuera conquistada por Asiria. Antes de esa época no tenía reyes ni un estado propiamente dicho. Y la evidencia arqueológica, esto es muy importante, muestra que el territorio estaba escasamente poblado, contrario a lo que se narra y los tiempos que se dicen en que ocurrieron los hechos en el Pentateuco. Tercero, otro anacronismo. La historia de José se refiere a comerciantes, recuerden el último hijo del patriarca hebreo, Abraham, Jacob, el último hijo de Jacob. Él fue vendido, recuerden, por sus hermanos, luego llevado a Egipto, se convirtió en un personaje muy importante y luego interpretó los sueños del rey de Egipto y esto lo hizo un personaje muy importante en ese imperio. Sin embargo, la historia de José se refiere a comerciantes que andaban en camellos, escuchen muy bien esto, y que llevaban goma arábiga, bálsamo y mirra. Un evento poco probable para el primer milenio, pero muy común en los siglos VIII a VII a.C., cuando la hegemonía asiria posibilitó que este comercio floreciese. Así que de acuerdo a los tiempos, a la cronología bíblica, como la ha expresado la religión, no coincide esas narraciones con los descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, en el caso del comercio y el camello como un elemento o como un animal para desplazarse. Quiere decir, esto probablemente puede decir, según el autor de este documento, que las narraciones fueron escritas o creadas mucho tiempo después de lo que nosotros tradicionalmente hemos creído. Otro punto es que la tierra de Gosén tiene un nombre que proviene de un grupo árabe que solo llegó a dominar en el delta del Nilo en los siglos VI y V a.C., es decir, mucho más acá de las narraciones bíblicas, de las narraciones de los hechos bíblicos, del Pentateuco. Y por último, el faraón egipcio está descrito como temeroso de la invasión del este. Recuerden que ellos provenían del este, el pueblo de los patriarcas hebreos, cuando realmente el territorio de Egipto se había extendido a las partes del norte de Canaán, siendo el norte su amenaza principal, por consiguiente hasta el siglo VII a.C. Y esta última parte la vamos a ampliar un poquito más para entender de qué se trata. Pasemos ahora a recordar hechos puntuales narrados en el Pentateuco. Por ejemplo, hablemos de los hebreos en Egipto. Sabemos que se dice que los hebreos llegaron a estas tierras después de que se produjo una fuerte sequía, una fuerte hambruna en la tierra donde vivían. Su hermano José los mandó a llamar y allí se procrearon, ¿no? Y llegaron a estar durante 430 años, dice la Biblia. Según la Biblia, los descendientes del patriarca Jacob permanecieron 430 años en Egipto antes de iniciar el éxodo hacia la tierra prometida.
guiados por Moisés, a mediados del siglo XV antes de Cristo. Eso es lo que se dice, lo que nos han hecho creer hace mucho tiempo. Los textos sagrados afirman que, escuchen bien la cifra, 600,000 hebreos salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y que erraron durante 40 años por el desierto antes de llegar al monte Sinaí, donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. Eso es lo que tradicionalmente se dice. Pero, ¿qué descubrieron en este documento, en este libro de la Biblia desenterrada? Sin embargo, los archivos egipcios que consignaban todos los acontecimientos administrativos del reino faraónico, no conservaron ningún rastro de una presencia judía durante más de 4 siglos en su territorio. Entonces, ¿por qué no aparece registro alguno dentro de el ámbito egipcio de la presencia de un pueblo que, de acuerdo a las cifras, realmente tuvo una presencia bastante significativa? Tampoco existían en esas fechas muchos sitios mencionados en el relato. Por ejemplo, las ciudades de Pitón y Ramsés, que habían sido construidas aparentemente por los hebreos, esclavos, antes de partir, no existían aún en el siglo XV antes de Cristo. Es decir, no coinciden, son anacronismos. No coinciden esas narraciones con la presencia o la real presencia de judíos en ciudades que aún no existían. Ahora, si pasamos al Éxodo, en cuanto al Éxodo, esto sí que desde el punto de vista científico no resiste ningún tipo de análisis. No lo digo yo, lo dicen estos especialistas que se dedicaron a hacer esta investigación. ¿De qué se trata? El Éxodo, en el siglo XVI, ahí están viendo ustedes una imagen del imperio egipcio de aquella época, ¿no? El siglo XVI antes de Cristo. Egipto había construido en toda la región una serie de fuertes militares perfectamente administrados y equipados. Nada desde el litoral oriental del Nilo hasta el más alejado de los pueblos de Canaán escapaba de su control. 500,000 de israelitas que hubieran huido por el desierto durante 40 años, por supuesto tendrían que haber llamado la atención de sus tropas. Sin embargo, ni una estela de la época hace referencia a esa gente. Entonces, la imagen que les estoy mostrando demuestra cuál era el dominio del imperio egipcio en el siglo XVI. Aproximadamente, según la tradición religiosa, el tiempo en el cual se presentó el Éxodo, ¿no? El famoso Éxodo. Si notan, el poderío lograba llegar hasta tierra de Canaán. Por supuesto, en todo imperio, sabemos por los registros de que ellos hacen presencia militar y política en esas regiones. ¿Cómo va a ser posible entonces que el pueblo hebreo huyendo cruce el Mar Rojo, abriéndolo como ustedes han visto en las narraciones, en las imágenes y en las películas, y vaya por todo ese territorio y no se encuentre ninguna legión ni ninguna tropa del imperio dominante, ¿no? Y sobre todo, como dice aquí, ni una estela de la época hace referencia a toda esta gente, que no fueron ni 2 ni 3, de acuerdo a las narraciones bíblicas, sino 600,000 personas, 500,000 de personas y 100,000 más. Así entonces, debemos seguir entendiendo que las diferentes batallas, como podemos ver en la siguiente imagen, tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos sagrados, como por ejemplo la orgullosa Jericó. Recuerden, cuyos muros se desplomaron con el sonar de las trompetas de los hebreos. Recuerdan ustedes ese evento, ¿cierto? Era entonces, en ese momento, en ese tiempo en el que dice que ocurrió todo esto, era un pobre caserío. No tenía la infraestructura de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos. Tampoco, hay que decir, tampoco existían otros sitios célebres como Berseba o Edom. No había ningún rey en Edom para enfrentar a los israelitas. Esos sitios existieron, pero mucho tiempo después de la narración bíblica del Éxodo, mucho después del nacimiento del reino de Judá. Y lo otro muy importante, ni siquiera hay rastros dejados por esa gente en su peregrinación 40 años. 40 años, así lo dice el documento bíblico. Hemos sido capaces de hallar rastros de minúsculos caseríos de 40 o 50 personas, gracias a la arqueología. Pero en el tema de
600.000 personas pasando 40 años en el desierto, no se ha encontrado nada. Al menos, dicen estos especialistas, que esa multitud nunca se ha detenido a dormir, a comer o a descansar. No existe el menor indicio de su paso por el desierto. Porque 600.000 personas, le pido a Trinidad que nos coloque esa imagen de los restos arqueológicos. Cuando los seres humanos estamos en un lugar, o pasamos por un lugar, o nos asentamos en un lugar, dejamos rastros. ¿De qué? Bueno, de nosotros, de los cementerios, de la muerte, de lo que utilizábamos, de animales muertos. Es decir, todo el rastro arqueológico corrobora que en ese momento, después de descubrirlo, por supuesto, existió el paso o el establecimiento de algún grupo social. Pero en el caso del Éxodo, no hay ninguna prueba arqueológica que demuestre que esto ocurrió. Entonces la pregunta es, bueno, 5 libros, el Pentateuco, unas historias, bueno, fantásticas, ¿no? Que son las que han inspirado más de una prédica a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, cómo se toma al pueblo hebreo y su condición de esclavitud y liberación como un proceso de reflexión. Sin embargo, lo que están diciendo arqueólogos israelíes es que eso no pasó, o por lo menos si pasó, no pasó con la magnificencia que se presentó. Recordemos ese evento. Hace poco me veía una película de ese evento del Éxodo y veía la forma en que se graficaba cómo pudieron haber pasado el pueblo hebreo a través del Mar Rojo. Recuerden que el Mar Rojo está ubicado de acuerdo a la geografía que conocemos en lo que se conoce como el Golfo Pérsico. Ese estrecho, si no estoy mal, no estoy muy seguro, y es un paso grande del mar allí. Entonces muestran las imágenes cómo se abrió con el poder de Dios el mar y pudieron pasar ellos por el centro, y luego, después de que ellos hayan pasado, justamente se cierra el mar y ahoga a todo el ejército del emperador Ramsés. Sin embargo, lo que dice esto es que eso no ocurrió como tal. Pero entonces vamos a entender de dónde salieron estos escritos, cómo surgieron. Para eso dice la investigación que debemos irnos al reino de Josías, por allá a finales del siglo VII antes de Cristo, aproximadamente el 670-80 antes de Cristo. Allí hubo en Judá un fenómeno espiritual sin precedentes y una intensa agitación política. Una coalición de funcionarios de la corte del rey sería responsable de la confección de una saga, ojo, una saga épica compuesta por la colección de relatos históricos que se conocían, recuerdos, leyendas, cuentos populares, anécdotas y predicciones, y también poemas antiguos. Esa era la tradición que circundaba en el antiguo o en el reino tardío de Israel, o el reino tardío de Israel al sur, es decir, el reino de Judá. Lo que quiere decir es que había un conjunto de tradiciones, de relatos que calaron por mucho tiempo, que incluso no tenían sus orígenes dentro del desarrollo de la vida del pueblo hebreo, sino de tradiciones incluso egipcias, sumerias y antiguas, o mucho más antiguas. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos el Génesis, encontramos relatos que vienen incluso antes de la aparición del mismo pueblo hebreo. Cuando habla, por ejemplo, el libro de Enoc, que está allí consignado una cita en la que habla de los ángeles o los hijos de Dios que tuvieron hijas con los hijos de los hombres. Tradiciones, conocimientos que se comenzaron a recopilar en el siglo VII antes de Cristo a cargo del rey Josías. El rey Josías. Se gestó un movimiento muy interesante y quiero que le prestemos atención a esto porque aquí vamos a aprender algo muy importante, y es que se crea una coalición de funcionarios de la corte, una serie de personajes del reinado. Evidentemente tuvieron que haber tanto políticos como religiosos y personas que tenían y conocían esas tradiciones.
se dispusieron a crear una saga épica. ¿Ustedes saben qué significa una saga épica? Lo que quiere decir es que retomaron esos documentos, los reescribieron, los ordenaron, les pusieron un orden lógico de acontecer, pero los hicieron épicos. Es decir, elevaron un poquito la nota de lo que realmente pudo haber ocurrido. Y le agregaron elementos que no correspondían a la época que estaban narrando. Ya el anacronismo de la investigación así lo demuestra. Esa obra maestra de la literatura, mitad composición original, mitad adaptación o adaptación de versiones anteriores, pasó por ajustes y mejoras antes de servir de fundamento espiritual a los descendientes del pueblo de Judá en aquel entonces y a innumerables comunidades actualmente en todo el mundo. Fíjese que todas estas historias épicas que fueron acomodadas, que fueron ajustadas, que fueron mejoradas, siguen siendo el pan de conocimiento espiritual en muchas denominaciones a lo largo del planeta Tierra. Quiere decir que estos descubrimientos científicos, arqueológicos, de personajes de la misma zona, de la misma región, de la misma nación, todavía no han sido considerados dentro del mundo religioso. Es decir, el mundo religioso sigue viviendo de espaldas a lo que se viene descubriendo. ¿Y saben por qué? A mi parecer, viven de espaldas porque tendrían que replantear todo. Y es mejor continuar con el engaño que tener que replantearlo todo. Así que el Pentateuco, amigos, en la próxima imagen, nos dice que es una reconstrucción literaria, y ojo a esto, política, de la génesis del pueblo judío, realizada 1500 años después de lo que siempre creímos. El principal objetivo de esta obra era crear una nación unificada que pudiera cimentarse en una nueva religión, el judaísmo. El proyecto que marcó el nacimiento de la idea monoteísta, de Jehová como el único Dios, era construir un solo pueblo judío, guiado por un solo Dios, gobernado por un solo rey, una sola capital, Jerusalén, y un solo templo, el de Salomón. Entonces, habían tradiciones antiguas y conocimientos del contacto extraterreno de una entidad biológica llamada Yahvé Jehová, que era un personaje de carne y hueso, reptiliano dicen algunos, que se contactó con los primeros patriarcas, hechos ocurridos, fenómenos ocurridos. Y esas tradiciones se guardaron allí, además porque este personaje se presentó ante ellos como una deidad, creyendo entonces y utilizando este elemento para construir esa narración épica de la que los judíos han aprovechado muy bien y han sacado buenos dividendos al llamarse hijos elegidos de esta falsa deidad. De hecho, eso es lo que se cree en la actualidad. Esos relatos fueron embellecidos para servir al proyecto del rey Josías de reconciliar a los dos reinos israelitas, el reino del norte, Israel, y el reino al sur llamado Judá, e imponerse frente a los grandes imperios de Asiria, de Egipto y de Mesopotamia. Muy interesante, porque lo que entendemos con esto es que quería crear una identidad, quería darle una identidad al pueblo que quería unificar. Siempre hubo una separación en algunos momentos del desarrollo de la historia del pueblo hebreo, una división entre el reino del norte y del sur. Josías se disponía a unificarlo, y escuchen bien estas intenciones, unificar el imperio. Para ello creó todo esto, forjó una identidad a través del embellecimiento de las narraciones, unas ciertas, unas complejas, unas no tan ciertas, otras exageradas, para darle una identidad superior y el nacimiento sobre todo de una religión que unificara el imperio. Quiere decir que esto tenía una intención política y religiosa, dos poderes indispensables para nada menos y nada más que el control de una población en aquel entonces. Pero cuando esta intención cobra vida a lo largo del planeta, comienza a convertirse en elementos importantes de dominación global, sobre todo de la conciencia, el intelecto y el espíritu humano.
Sin embargo, esta investigación que hemos traído a su consideración y que les invitamos a que ustedes amplíen, repito, el libro La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein y Neil Asher Zimmerman. Con esta sola investigación no es suficiente para hacernos a una idea. Sin embargo, hay otras investigaciones, por ejemplo, la del señor Mauro Biglino, que entre otros de sus textos y libros muy reconocidos, la Biblia no es un libro sagrado. Biglino es un traductor que trabajó directamente para el Vaticano. Tenía o tiene el conocimiento para traducir las lenguas más antiguas del hebreo, y en esa traducción de esos textos del Antiguo Testamento hizo grandes revelaciones. Lo que hay que anotar es que Mauro Biglino no es un religioso, es una persona que tiene conocimientos en lenguajes antiguos. Y esto le permitió hacer una traducción de las narraciones del Antiguo Testamento alejada de las tradiciones religiosas. Y esto pudo o le permitió denunciar de la no existencia de una figura o una deidad real en el Antiguo Testamento, sino por el contrario, seres, entidades que se hicieron pasar por Dios. Nosotros acá en el canal desarrollamos un programa sobre Mauro Biglino. Los invitamos a que entren allí al canal de Descubriendo y puedan observar este programa que profundice un poco más. Acá solamente quiero traerlo, recordarlo, para decir que esta investigación de la Biblia desenterrada, junto con otras investigaciones como la de Mauro Biglino y otras investigaciones de otros personajes a lo largo de la historia, nos están dando las bases fundamentales para comenzar a entender que la Biblia no es un libro casi que escrito por Dios o inspirado en su totalidad por Dios. Eso hace parte de las manipulaciones que se han querido promover en el control de la creencia de la humanidad. Como lo ven, en el tema del Pentateuco simplemente fue la gestación de documentos recopilados, acomodados, embellecidos por parte de hombres, el rey Josías y todo un protocolo de la corte para crear un documento, Pentateuco, una ley, Moisés, una conducción del pueblo bajo unas leyes, Deuteronomio, y de esta manera fortalecer un imperio, fortalecer un reino, ¿verdad? Pero si ustedes lo analizan bien, amigos de Descubriendo, es algo que no solamente ocurrió o ha ocurrido en Israel, en el tema del rey Josías, sino que también en la iglesia surgida en el concilio de Nicea. Si lo notan, es lo mismo, solo que en el concilio de Nicea el documento que se conformó, que se constituyó, es todo el documento bíblico. En el siglo VII, 680 a.C., fue solamente el Pentateuco, los 5 primeros libros. Además de las otras tradiciones, por ejemplo, la de Reyes, la de Crónicas, cuando se habla del rey Salomón, del rey David, que no queremos tocarlo en esta investigación, pero también este libro de la Biblia desenterrada se refiere a los personajes en mención, diciendo que no eran tan grandes y poderosos y sabios como nos han hecho creer. Y esto puede responder también una pregunta recurrente de muchos de ustedes. Nos han hecho esa pregunta en varias oportunidades en el tema de quién realmente escribió los salmos, ¿verdad? Se le atribuyen al rey Salomón, y lo que podemos decir es que esas tradiciones fueron recopiladas, fueron mucho más antiguas y se las atribuyen a un personaje para construir de él una gran sabiduría, un gran respeto y todo esto, y crear una identidad dentro del pueblo hebreo que hasta el sol de hoy no solamente es para ellos, sino para todas las religiones del mundo entero. Entonces tenemos que la iglesia surgida en el concilio de Nicea, este concilio del 325 después de Cristo, conformó un documento, es decir, hubo una reunión de varios personajes, de varias tradiciones, de varias percepciones del mensaje de Cristo. Eligió Constantino el elemento doctrinal fundamental, que sería el mensaje crístico, lo mezcló, lo embelleció, cuando digo me refiero a toda la corte, utilizando el mismo término que pasó en Josías, la misma corte del concilio de Nicea, generando ¿qué? Una nueva religión, un nuevo dogma,
una unificación del Imperio Romano en ese momento. Apareció en el 680 el Pentateuco, el judaísmo, como lo conocemos en la estructura de hoy, y en el 325 otra religión. Pero esto comienza entonces a darnos a nosotros elementos de información, de conocimiento, para hacer reflexiones, porque a la larga estas investigaciones lo que nos sirven al final es reflexionar y hacer enlaces que nos permitan entender y respondernos. Se habla de una nueva religión que gobernará en el nuevo orden mundial. ¿Y el nuevo orden mundial que busca? Lo mismo, unificar. Un movimiento político religioso buscará reestructurar los conocimientos en una nueva fe, alrededor de un nuevo líder, para constituir un nuevo mito de creencia y de dogma para la actual raza humana. Y sobre todo también para estipular sobre esa adoración el advenimiento de lo que se conoce en esas profecías como el anticristo. Se repite la historia, se repiten las formas, se repite la estrategia. Descubriendo la estrategia, podemos descubrir los elementos actuales y hacia dónde se dirigen. Pero otra reflexión que me gustaría hacer al respecto, después de escuchar esta investigación, que no podemos tomarla como una verdad absoluta, sino extraer de ella los elementos que se puedan corroborar, ampliar y complementar con otras, porque nadie tiene la verdad absoluta de acuerdo a su visión. Es un conjunto, la verdad es un conjunto de conocimientos, de descubrimientos, de reflexiones, de interpretaciones que hace cada ser humano. Y el buscador, el descubridor de verdades en este momento debe tener en cuenta eso. Lo que quiero reflexionar ahora es sobre lo fantástico que resultaron las narraciones. Yo hice ahora un recuento de lo que ocurrió ahí en las 10 plagas de Egipto, cómo el poder de Dios se manifestó, cómo ablandó el corazón del emperador, del rey egipcio, y permitió luego que pudiesen salir el mar rojo, la zarza ardiente, en fin, se me escapan muchas de esas historias fabulosas. Ahí ahorita hablábamos de las trompetas que sonaron y se cayeron las murallas de Jericó, todo aquello, todo fantástico. Pero si fueron embellecidas, quiere decir que nos acostumbraron a tener una relación con lo divino y lo fantástico. Quiere decir que nuestra experiencia con lo divino debe ser fantástica. Fíjense lo que eso construyó y depositó como creencia en cada uno de nosotros, en cada una de las generaciones desde entonces. Quiere decir, por ejemplo, que si hablamos de una segunda venida, tiene que ser fantástica. Tiene que ser con rayos, tiene que ser con cosas así como nos acostumbraron que ocurrió en el Antiguo Testamento. Pero resulta que no ocurrió así, que no fue así, sino que fueron personajes en sus naves extraterrestres que no se dejaban ver, que aparentemente mostraban poderío. Es decir, eran situaciones mucho más explicables, mucho más comprensibles y fuera de aquel sensacionalismo que se le imprimió desde aquel entonces en esa revolución del rey Josías. Y eso nos hace pensar de la manera en que nosotros estamos percibiendo al Creador, la forma en que estamos percibiendo a Dios. ¿Realmente Dios es lo que creemos? ¿Realmente Dios es aquel personaje que con bombos y platillos muestra su importancia y su poder sobre el planeta Tierra, como ocurrió en esas historias embellecidas? ¿O realmente el Creador se manifiesta poderoso, pero de manera sencilla y contundente en la manifestación y belleza de la creación, de la naturaleza, que es lo que más está cerca a nosotros, o de la belleza y poderío de nuestra herencia dentro del conjunto de la creación? ¿Saben que también generó eso en nosotros? Que nos hicieron ver pequeños, esas historias embellecidas de personajes grandes y poderosos que tenían bajo su cargo guiar a pueblos como Moisés, me hace recordar una tendencia humana muy recurrente. Y permítanme hacer esa comparación para darles el mensaje que quiero darles. Y es, nosotros tenemos una tradición
que demuestra que nos gustan los superhéroes. Desde muy niños nos gusta los superhéroes, el Superman, porque puede volar, puede hacer algo que ningún ser humano puede hacer. Le disparan y no le entran las balas, el hombre de hierro, o el hombre invisible que nadie puede ver, o la mujer maravilla, o también el hombre araña que puede trepar por paredes, y que nos salven de la injusticia, que nos salven de la maldad, que nos salven de los malos. Nosotros necesitamos un superhéroe, y nos han dado superhéroes, no solamente en las caricaturas y en las películas, sino que los políticos se presentan como superhéroes, porque ellos son los que estudiaron más y los que saben más y los únicos que pueden resolvernos. O los pastores, que tenemos la creencia de que son los que más saben de la Biblia. O aquellos que dicen tener poderes sobrenaturales porque fueron tocados por un ángel del cielo. Siempre estamos buscando a alguien que no sea normal, que no sea como nosotros, sino que sea superior. Y aquí estoy entendiendo, con esta investigación, de dónde surgió todo esto. De esas tradiciones embellecidas a propósito para lograr manipulación del ser humano. Tanto es así que en este proceso de difusión en el que nos encontramos descubriendo, mostrarnos ante ustedes como personas comunes y corrientes en algún grupo de la población no cala. Tenemos que mostrar cosas que muestren que somos especiales, como por ejemplo decirles, yo, Neil, tuve un sueño hace unos años y en ese sueño me fueron revelados algunos conocimientos que es lo que estoy transmitiendo. No, yo no he tenido sueños, yo simplemente leo, investigo, saco conclusiones e interpreto. Así de sencillo. Pero nos están acostumbrando a que si el personaje dice que es un niño índigo, por ejemplo, que si el personaje dice que recuerda sus encarnaciones, o que el personaje se contactó con uno o con otro, ahí sí le damos importancia porque estamos esperando al superhéroe. La historia embellecida es la que más nos cala, y esa historia embellecida es lo que está haciendo que no logremos algo realmente. Y es que el poder de Dios, el poder de la creación, el poder del sublime, del eterno, como usted quiera llamarle, se manifiesta poderoso en el interior de cada ser. Si nosotros supiésemos que el superhéroe, si le vamos a utilizar ese mismo término, está en las condiciones espirituales heredadas en cada uno de nosotros desde los reinos eternos, dejaríamos de estar viendo y buscando cosas externas maravillosas y nos centraríamos en cultivar los mejores atributos interiores. ¿Verdad? Entonces, nótese que una investigación del Pentateuco, del conocimiento arqueológico que se ha venido descubriendo y todo aquello, y asemejarlo y compararlo con otras investigaciones como la de Biglino, de hechos históricos narrados como el Concilio de Nicea, terminan dándonos reflexiones que son las más interesantes al final, las que podamos nosotros hacernos de nuestra forma de percibir la vida y la realidad y sobre todo la espiritualidad. El mensaje que quiero dejarles al final de todo esto es algo que hemos querido venir impulsar en Descubriendo, y es la necesidad de transformar la visión o la creencia en el Creador. Porque esa visión fue creada en la mente de esta humanidad y es una visión distorsionada. ¿Y sabe por qué? Porque los resultados de nuestra aparente relación con Dios no han sido los mejores. No han sido los mejores, y la muestra es la forma en que vivimos en esta humanidad. Hace poco, esta mañana, hablábamos, por ejemplo, en una noticia que nos conmovió y que tiene conmovido el departamento de Antioquia, en el que un padre mató a su hija de 18 meses. ¿Qué está ocurriendo con la raza humana? Esta es la muestra de que estamos en el camino errado. Y ese camino errado, a mi forma de ver, está porque desconocemos de manera concreta de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Vamos a abrir un espacio para leer los mensajes de ustedes acá. Nos dice Henry Zorro Rojas: las religiones fueron creadas por la oscuridad para separar al hombre del Padre eterno. Si nos damos cuenta en la investigación, una de las cosas y una de las manipulaciones más tremendas que han existido para robar el espíritu humano son las organizaciones religiosas.
Pero no solamente las organizaciones religiosas, las organizaciones políticas, militares, económicas de la historia, que no son modernas, siempre han estado. Fidel Serrano dice, aquí en Panamá hay al menos una docena de Cristos. ¿Cuál de todos será el de la verdad? Ninguno. Es muy cierto lo que dice Neil. También tenemos a Vero García. Gracias a todos el equipo que hace posible la transmisión de tan valiosa información que permite la sacudida del polvo de nuestras creencias. Saludos desde México. Tenemos a Mariachi Cielo de Plata. La Biblia es el antiguo Hollywood. Esta es una definición muy acorde a lo que hemos venido descubriendo en la investigación de hoy. Tenemos que ser capaces de saber entender y diferenciar lo fantástico a lo real, de lo fantástico a lo real. Y eso lo vamos a ir logrando en la medida en que vayamos buscando y descubriendo. También nos dice Fernando Rivera, hola Neil, salúdame, un país hermoso, El Salvador, y gracias por tan hermoso mensaje. Sí, señor, un saludo para todos nuestros hermanos salvadoreños en Centroamérica. También nos saluda Juan Carlos García, él está en Antioquia, en Medellín. ¿Qué podremos esperar del padre de la mentira? Pura mentira. Sí, señor. Rafael Campos, saludos desde Costa Rica. Ángeles Merino, Analco, ya es tiempo de despertar y de no permitir más manipulación. María Isabel Ayala, hola hermano querido desde Argentina, saludos. Rafael Campos, todo lo creado tiene que ser probado. También dice Mercedes Morán, gracias Neil por este tema. Raúl Guerra, te recomiendo analizar el capitalismo inclusivo, que parece ser el nuevo sistema en todos los ámbitos. Ve, interesante, vamos a leer esta recomendación de Raúl, el capitalismo inclusivo. No tengo conocimiento al respecto. Diego Palacio dice, no atiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Está escrito en Tito 1:14. Excelente referencia para reforzar la idea de la investigación, Diego. También Kelly Moon dice, saludos desde Panamá con mi esposo Camilo Trejos, en pareja, viendo el programa. Un saludo para ellos. También Arturo Torres, sus investigaciones cambiaron mi vida. Saludos de Allende, en México. Hombre, qué bueno que las investigaciones y los programas y las videoconferencias hayan sido de utilidad para muchos de ustedes. Januario Hernández, gracias Neil por presentarnos tremenda revelación arqueológica que confirma la gran farsa de los 5 primeros libros de la Biblia. Desin White Style dice, chicos, dejad el like por favor, así tendremos más programas. Claro, vamos a dejarle un like al programa si les ha gustado, por favor, para que los algoritmos del YouTube puedan compartirle este documento a las demás personas que están buscando. Conciencia Colectiva dice, sería bueno tener información de quienes escribieron cada libro del Pentateuco. Saludos desde Perú. Bueno, lo que se dice, Conciencia Colectiva, es que no hay un autor específico. Lo que se dice es que es una construcción colectiva desde el reinado de Josías que acumularon tradiciones, que acumularon conocimientos, textos probablemente del Pentateuco, porque si ustedes leen el Pentateuco realmente está narrando historias, sucesos, ¿verdad? Entonces, al parecer, lo que descubrieron ellos es que ese es el origen de los textos. Anunnaki Anu dice, hola hermano. Lionel Ramírez dice, saludos amigos, gracias por este excelente tema. Saludos a Salín y Juan Manuel. No pudieron estar, pero estuvieron muy al pendiente del desarrollo de esta investigación. Un saludo para mis compañeros. Leonel Ávila dice, el Padre Celestial Azul existe y quiere que lo busquemos, sin duda alguna. Eric Carrasco dice, lo importante es hacer la tarea y ponernos a leer para sacarnos del barro. María Fuentes, saludos desde la Ciudad de México. Doy gracias a nuestro Padre Eterno que encontré esta página. Tengo algunas preguntas, pero la mayoría, viendo los videos, me han dejado sorprendida. Bueno, y hay muchos más mensajes de los oyentes, agradeciéndoles infinitamente, además de la sintonía, de la conexión no solamente al YouTube, sino a RCPC, sus mensajes. Queremos decirles también y aprovechar esta parte del programa de que si usted se está conectando por primera vez, advertirle que Descubriendo es un programa que ya tiene casi 10 años, 9 años y medio. Primero empezamos solo haciendo contenidos radiales que se pueden descargar de la página del programa descubriendo.com.co.
Allí en programas, audioprogramas se pueden descargar. Luego pasamos a una etapa en la que transmitíamos por Facebook y también están colgados allí como videoprogramas. Y ahora esta etapa final que tiene un año y medio, en la que hacemos en vivos de programas así como el que están viendo. Además de esto, hemos creado un conjunto de información organizada que hemos llamado módulos de videoconferencias. Son 7 módulos. Si usted tiene dudas, preguntas, inquietudes, la propuesta que hace Descubriendo es una preparación en 7 módulos abiertos. Esto es abierto, ustedes pueden entrar gratuitamente, bajarlo, leerlo, compartirlo, porque el conocimiento tiene esa condición, esa característica y es libre y para todos como humanidad. Allí ustedes ven módulo por módulo, también está en la página descubriendo.com.co, conferencias, módulos, ven el primer módulo con sus 10 conferencias más o menos que tiene. Cuando terminen de forma ordenada pasan al segundo módulo hasta llegar al séptimo y muy probablemente muchas de las dudas que se tienen ustedes mismos se las podrán responder. También nos dice Raúl Guerra, ¿cuál crees que sea el punto de diferencia al Nuevo Testamento y al Pentateuco en la forma que está escrita que parece ser más confiable? Bueno, yo diría, esta pregunta nos la hace Raúl Guerra, yo diría que igual que sucedió con el Pentateuco en el reinado de Josías, sucedió con el Nuevo Testamento en el Concilio de Nicea. Recordemos que el Concilio de Nicea también tocó algunas informaciones y a lo largo del tiempo hasta acá han habido traducciones de idiomas, ¿no? Primero del arameo al griego, del griego al latín y después en la Revolución Luterana se comenzó a traducir en las diferentes lenguas. Lo que sí es importante es que el Nuevo Testamento tiene un recurso de conocimiento muy poderoso, que a mi forma de ver y después de haberlo estudiado, fue hecho con elementos literarios muy interesantes o expuesto con elementos de enseñanza muy interesantes como la parábola, como el símbolo. Quiere decir que Jesús el Cristo a través de este mensaje pudo inteligentemente blindar el mensaje que quiso transmitir de la probable manipulación que podía sufrir, que sin duda alguna, a pesar de todo esto, ha sucedido, ¿no? Entonces, el mensaje cuando se lee, se nota que no es un mensaje sensacionalista. Claro, cuando se observa y se analiza, aparte de la visión religiosa. Pero cuando se estudia inteligentemente y con lógica, se puede sustraer que es una enseñanza que busca una transformación real en el ser humano a través de bases, de leyes vivas practicadas por el mismo Cristo, que si el ser humano sensible a esa lectura las puede captar, puede inmediatamente absorber de esto un mensaje poderoso de transformación. Mientras que el Antiguo Testamento es un documento lleno de fantasías, de cosas inexplicables, de situaciones guerreristas, inexplicables, de sacrificios, en fin. Hemos hablado de esto en varias oportunidades aquí. Les recomiendo las videoconferencias y videos que hemos hecho de Jehová, ¿será Jehová nuestro verdadero Dios o el Dios que adoran los hombres? En fin, ahí ampliamos un poquito más. Jeffrey Castillo dice, saludos Neil, sus investigaciones me han ayudado a cambiar mi vida. Gracias Jeffrey por tu mensaje y ojalá esto sea no solamente para ti, sino para muchos de nosotros, que lo que exponemos aquí sea de provecho para muchos, ¿verdad? Hemos llegado así al final de esta investigación, de este programa, diciéndoles que lo que hemos dicho aquí, hemos expuesto, tiene que ser pasado por el filtro de comprobación. Primero vayan ustedes y vean este texto, este texto escrito por estos personajes israelíes, la Biblia desenterrada. Hay entrevistas a estos personajes que ustedes pueden captar allí, leerlas y de esta forma corroborar, porque yo pude haber visto, lo puedo yo ver de una manera diferente o una manera precaria o no completa, en fin. Pero el solo mencionarlo le puede a usted servir para que de manera independiente usted lo amplíe. Darle gracias a Trinidad Ortiz, a Santiago Barrios, que son quienes hacen posible detrás de cámara que llegue esta señal a cada una de sus hogares. Invitarles el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Descubriendo para seguir tocando estos temas muy interesantes
Y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, porfa. Apoyen esto suscribiéndose, dándole like, activando la campanilla de notificaciones para que cuando montemos videos o arranquemos los en vivo, usted esté al tanto de lo que ocurre en el canal, en Descubriendo y en RCPC. Un fuerte abrazo y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.